Muy buenos días, y dirige ustedes la pastora Julie Crosby. Soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en América, específicamente del Sínodo del Sureste, y les voy a interpretar un sermón para el sexto domingo después de Pentecostés, el 4 de julio este año 2021. Los textos del día son Ezequiel 2 del 1 al 5, Salmo 123, Segunda de Corintios 12 del 2 al 10, y el Evangelio lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 1 al 13. Les voy a interpretar un sermón de la reverenda Jill Henning, quien es ayudante del obispo Kevin Strickland, obispo de nuestro Sínodo del Sureste, y la pastora Henning se introduce cuando comienza el sermón. El Evangelio del día, como dije, lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6 del 1 al 13, y dice así el Evangelio. Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron, admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría y los milagros que hace? ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan, ni provisiones, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdense el polvo de los pies, para que les sirvan a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios, curaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Este es el Evangelio del día. Alabanza a ti, oh Cristo. Y aquí el sermón. Gracia y paz para ustedes. Soy la pastora Jill Henning y sirvo como asistente del obispo para liderazgo y administración para el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América, y les traigo saludos del obispo Kevin Strickland y el personal del Sínodo del Sudeste en este sexto domingo después de Pentecostés, y de sus hermanos en Cristo en Georgia, Alabama, Mississippi y Tennessee. Mientras Jesús viajaba desde Capernaum hasta la región montañosa sobre el mar de Galilea, se dirigía a casa. Acababa de causar un impacto significativo en la orilla del lago, curando a una mujer que se coló detrás de él en una multitud y dando vida a una niña muerta. En el camino fue una estrella, como una estrella de rock hoy día. Ahora era el momento de regresar a casa, el momento de probar la comida casera de mamá.
Había llegado el momento de ver cómo se podía recibir el reino de Dios en un territorio más familiar. Marco nos da dos historias en esta lectura. Y al principio puede parecer que no están relacionadas entre sí. Primero tenemos la historia de Jesús regresando a Nazaret y encontrando cierta resistencia. Jesús debería haber tenido la ventaja en su ciudad natal, pero no la tuvo. Las cosas empezaron bien. Pero tan pronto como comenzó a enseñar en la sinagoga, la gente se sorprende y ve y empiezan a pensar que este chico de la ciudad natal se ha vuelto un poco grande. Su ego está como un poco grande para él. Incluso hay un indicio de escándalo cuando la gente de Nazaret cuestiona su autoridad y preguntan, ¿no es este el hijo de María? En lugar de, ¿no es este el hijo de María y José? Es una leve implicación, casi un insulto, omitir el hecho de nombrar al padre como cabeza de familia. Insinúa la posibilidad de que Jesús fuera un hijo ilegítimo, lo que avergüenza a toda su comunidad. Honrar a alguien en la época de Jesús era una transacción. Si alguien ganaba honor en la comunidad, eso significaba que alguien más tenía que perder. Fue un acto de equilibrio entre la vergüenza y el honor. Y aquí estaba Jesús reclamando el honor de un profeta para sí mismo. Ese acto de equilibrio estaba siendo invertido. Significaba que alguien, probablemente los líderes de la sinagoga, tendrían que perder el honor. Entonces hacen lo que muchos hacen, lo ponen en su lugar primero. Es solo un constructor, nada más. No hay nada que ver aquí, solo sigue moviéndote. La falta de fe entre los amigos y la familia de su ciudad natal debe haber sido asombrosa para Jesús. De hecho, parece que la falta de fe en Jesús afecta su capacidad para hacer lo que estaba haciendo, lo que había estado haciendo, escribe Marcos. Y no pudo hacer ningún acto de poder allí, excepto que puso sus manos sobre unos pocos enfermos y los curó. Y eso lo dice el verso 5 del capítulo 6. No estoy segura de qué leer en este texto o qué entender sobre este texto. La versión de Mateo nos aclara un poco las cosas. Mateo dice que Jesús no hizo muchos milagros allí debido a su falta de fe. Mateo 13:58, lo que hace que parezca más como si Jesús eligiera no hacer maravillas. Pero tal vez la pregunta no sea si Jesús decidió no hacerlo o no pudo hacer nada, sino tal vez la pregunta sea ¿cómo afecta nuestra falta de fe la forma en que Dios obra? Todos conocemos la historia del hombre cuya casa está siendo invadida por una inundación y alguien viene y le dice que necesita evacuar y él dice, Dios me cuidará. Y luego viene un bote para llevarlo a un lugar seguro y dice, Dios me cuidará. Y envía el barco de regreso. El agua sube y él sube a la azotea donde un helicóptero viene a rescatarlo y lo despide diciendo de nuevo, Dios me cuidará.
Cuando las aguas le cobran la vida, entra por las puertas de perlas del cielo y le dice a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no me cuidaste? Y Dios responde, te envié a alguien para decirte que te vayas y no lo hiciste. Envié un bote para rescatarte y no fuiste. Te envié un helicóptero para llevarte a un lugar seguro y no te irías. ¿Qué más querías? Ahora bien, no estoy diciendo de que la gracia de Dios dependa de algo que hacemos, pero veamos lo que sucede en Nazaret. Jesús sana solo a unos pocos. Hay al menos algunos que lo buscan con fe, tal y como lo hizo Jairo por su hija, tal y como lo hizo la mujer que había estado con una hemorragia durante 12 años. Creo que hay una conexión entre esta primera historia y la segunda historia de nuestro evangelio de hoy. Jesús sabía que le estaba pidiendo a sus discípulos, sabía lo que le estaba pidiendo a sus discípulos cuando los envió. Sabía que algunos de los que se iban a encontrar estarían emocionadas y emocionados de recibir el testimonio que trajeron los discípulos, pero también sabía Jesús que para algunos se enfrentarían a personas que cuestionaban de dónde venían y cómo tenían ese poder. Entonces Jesús envió a los discípulos a difundir su misión, pero tiene un plan. No hacen esta misión, no la hacen solas ni solos. Los envía con otra persona para que recorra este viaje con ellos. Alguien para llevar la carga, pero también para compartir la alegría. Los equipa para vivir su identidad. No se sienten agobiados o agobiadas por lo que deben llevarse, sino por venir como están, tal y como están, para compartir sus dones, pero también para recibir los obsequios de aquellos que ofrecen hospitalidad. Y si el mensaje que traen no se recibe, no es su trabajo convencer a nadie del mensaje, sino literalmente sacudir la arena de sus pies y seguir adelante. Estuve en Tierra Santa y allí hay mucha arena. Sacúdala y siga adelante. No mires atrás, sigue adelante. El escritor de Marcos vincula estas dos historias porque estas dos historias nos enseñan mucho sobre lo que significa vivir en nuestro llamado al discipulado. Estamos llamadas y llamados a ir al mundo. Mateo nos dice que Jesús nos llama a ir pues a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas palabras vienen, como dije, de Mateo. Pero no vamos solas ni solos. Jesús envía a sus discípulos en parejas porque el discipulado no es un deporte en solitario. No estamos destinados a hacer este trabajo solas ni solos. Dios nos creó para estar en comunidad y Dios nos llama a la obra del reino de Dios unas con otras, unos con otros. Y la primera parte del Evangelio de hoy nos recuerda que cuando nos abrimos a la presencia de Dios en nuestras vidas somos transformados. David Lose, pastor y catedrático, escribe, y si Marcos simplemente nos invita a contemplar la posibilidad de que realmente tengamos que hacer algo, que tenemos un papel importante que desempeñar en la manifestación del reino. Para decirlo de otra manera, no se trata de la salvación, se trata del papel que cada uno de nosotros está invitado o invitada a desempeñar para sentir, experimentar y dar a conocer la voluntad y la obra de Dios en el mundo. La religiosa Julian de Norwich escribió, la plenitud del gozo es contemplar a Dios en todo.
¿Y si viéramos a Dios en la persona que nos vuelve locos? ¿Y si viéramos a Dios en las luchas de la vida? ¿Y qué tal si viéramos a Dios en el espejo cuando viéramos nuestra propia imagen? Dios está presente aquí mismo, ahora mismo. ¿Cómo podríamos estar animando a Dios a trabajar en nuestras vidas? ¿Cómo podríamos estar impidiendo que Dios haga la obra que Dios quiere realizar en nosotros? Todos hemos estado en ese lugar. Todas y todos hemos tenido estos momentos en que nos volvimos a Dios y dijimos, arréglalo. Arregla el dolor, arregla el quebrantamiento, arregla las cosas que lamentamos, arregla los rencores a los que nos aferramos y que no estamos dispuestos a dejar ir. Hemos cuestionado como los vecinos de Jesús que se preguntaban cómo ese carpintero puede hacer las cosas que la gente ha dicho que hace. Nos hemos preguntado si esta gracia es suficiente, si el amor de Dios es suficiente. No se trata de aceptar la gracia de Dios para salvarnos e invitar a Jesús a nuestro corazón. Los luteranos somos buenos para negar que somos justificados por la fe en Jesucristo. Que la teología de la cruz. La voluntad de Dios de llevar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro dolor a la cruz es suficiente. Somos salvos por fe. ¿Pero es eso suficiente? Cada uno de nosotros hemos sido lavados en las aguas del bautismo. Y Dios ha declarado al mundo que somos de Dios, somos amadas y amados, tal y como somos. También sabe que con esa promesa viene el llamado a vivir en esa identidad bautismal. Deja que brille tu luz, se nos dice, no para nuestra propia gloria, sino para que brille la luz del Dios que nos creó. Cada uno de nosotros y de nosotras es parte de este rompecabezas que constituye el reino de Dios en este mundo. Ese amor nos cambia. Somos cambiados por esa identidad bautismal para vivir como el cuerpo de Cristo en el mundo. Los discípulos que siguieron a Jesús a Nazaret no abandonaron a Jesús cuando el pueblo rechazó su mensaje. Estaban observando de cerca para ver qué haría. Mientras Jesús continuaba con su ministerio de predicar las buenas nuevas y curar a los enfermos, expulsar los espíritus inmundos y dar esperanza a los pobres, los discípulos estaban aprendiendo lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús. Y eso nos lleva a la segunda parte de la historia. En el pasaje de Marcos de hoy, Jesús da algunas instrucciones muy específicas a sus discípulos. Le dice qué llevar y qué no llevar con ellos en su viaje. Está claro que Jesús quiere que sus seguidores salgan en su nombre, dependiendo completamente de que Dios provea para sus necesidades a través de la hospitalidad de los demás. Jesús sabe que probablemente enfrentarán el rechazo en al menos algunos de los pueblos que visitan. Vieron la forma en que salió de Nazaret y se fue a las aldeas cercanas para seguir predicando y sanando. Ahora les dice que se sacudan la arena de los pies cuando salgan de cualquier lugar que no los reciba a ellos ni a su mensaje. Si no puede obligar a alguien a aceptar los obsequios que trae, todo lo que puede hacer es ofrecérselos y seguir hacia adelante. Entonces van y su misterio es fructífero. Sin duda se toparon con algunos que no los aceptaban de vez en cuando. Sabemos que cuanto más avanzaba Jesús en su ministerio, la oposición se movía y la gente se sentía amenazada por su mensaje. Pero eso no impidió a Jesús. No impidió que Jesús muriera en la cruz por ti y por mí, que se levantara de entre los muertos para decir que la muerte no tiene ni tendrá la última palabra.
Tenemos mucho que hacer, querida iglesia. El amor es el amor. Dios es amor. Somos amadas y amados. No podemos obligar a alguien a comprender un mensaje que no está listo o lista para recibir. Pero aún podemos plantar la semilla y dejar que Dios riegue el jardín. Sacude la arena, sigue hacia adelante, pero sepan que ese Cristo nos llama solo a lugares donde Cristo ya está dispuesto a ir con nosotros. Y, querida iglesia, esto significa que no debemos tener miedo. El miedo nos impide experimentar la presencia de Dios y el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Cuando nos retractamos de dar un paso hacia la fe, nos defraudamos y Cristo no puede hacer ningún poder en nosotros. Seguir a Jesús significa arriesgarlo todo. Algunos querrán escuchar el mensaje transformador de esperanza que proviene de la tumba vacía, pero otros no. Esto no significa que debamos dejar de compartirlo. Algunos pueden alejarse de él, pero quién sabe, tal vez, solo tal vez, a través de su voz, a través de sus acciones, su aceptación, podrían vislumbrar al Dios de la creación y con suerte a través de su voz, a través de sus acciones y su aceptación, conocerán la presencia de Dios que te acompaña en cada paso del camino. Amén.